bienvenidos a nuestra sesión final de Una Fe Audaz. Ahora, ya que es la última sesión, por cierto, ¿puedes creer lo rápido que ha pasado el tiempo? Repasemos por un momento lo que hemos aprendido acerca de la fe. Primero, en la primera sesión vimos qué significa construir una vida de fe. Que la fe es creer aun cuando no lo veo, obedecer cuando no lo entiendo. La fe es dar cuando no tengo, persistir cuando quiero darme por vencido, agradecerle a Dios antes de recibirlo y confiar en Dios, aun si no lo recibo. Estos son los aspectos o las facetas de la fe que encontramos en el Salón de la Fama de Dios, Hebreos 11. En la sesión 2 hablamos acerca de esperar lo mejor de Dios. La fe es esperar lo mejor, no es optimismo, no es pensamiento positivo, es mucho más que eso. Esperar lo mejor de Dios debido a quién es Él, lo que Él ha hecho, su carácter y por su historial. En la sesión 3 vimos que la fe audaz significa dejar ir la duda y ampliar tu imaginación. Obtener el sueño de Dios, que Dios puede hacer mucho más de lo que puedes pedir o incluso imaginar en tu vida. Y que el tamaño de tu Dios determine el tamaño de las metas en tu vida. Luego, en la sesión 4, hablamos acerca de tomar la iniciativa en fe. Que la fe no es algo que piensas, no es algo que crees, la fe es algo que haces. Se hará contigo de acuerdo a tu fe. Y la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y luego en la última sesión hablamos acerca de cómo enfrentar tus miedos y los principios para tomar riesgos sabios, no riesgos necios. Obtener la información y calcular el costo y todos esos principios. Ahora, en esta última sesión, quiero hablarte acerca de cómo seguir creyendo cuando sientes que quieres rendirte. Cómo seguir creyendo cuando esperas en Dios a que traiga el milagro. ¿Has estado alguna vez apresurado cuando Dios no lo estaba? Sí. Ese es un lugar difícil para estar. Una de las cosas más difíciles en la vida es estar sentado en la sala de espera de Dios. Y cuando adoras a un Dios eterno, algunas veces parece que esperaras una eternidad. ¿Cómo haces para seguir creyendo mientras esperas a que Dios te responda? Bien, veremos la vida de Abraham y veremos lo que él hizo mientras esperaba. Y si alguien supo lo que se siente esperar en Dios, Abraham ciertamente entendió eso. Si alguien sabía cómo seguir creyendo, el hombre que en la Biblia llama el padre de la fe es un buen ejemplo, un buen modelo para esto. Dios le dio una promesa a Abraham y Abraham tuvo que esperar hasta que tuvo 100 años de edad para que Dios cumpliera esa promesa. Eso es mucho tiempo. Ahora, cuando esperas en Dios, debes entender cómo trabaja Dios y debes entender lo que yo llamo las 6 fases de la fe. Vamos a repasarlas. La primera fase de la fe es cuando Dios te da un sueño. Es un sueño. Dios te da una idea, una visión, una meta. Tienes una imagen en tu mente y pones a trabajar esa imaginación de la que hablábamos. Dios le dio un sueño a Abraham y en Génesis 12 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y esta es la promesa. Haré de ti una nación grande. Ahora, Abraham tenía 75 años de edad cuando Dios le hizo esa promesa. Y él y su esposa no tenían hijos. Pero Dios prometió que su simiente se convertiría en una gran nación. Siempre empieza con un sueño. Nada ocurre hasta que alguien empieza a soñar. Debes conseguir el sueño de Dios para tu vida. Luego llegas a la fase 2, en las 6 etapas de la fe, la cual es decisión. La fase de la decisión es cuando decides actuar en el sueño de Dios. Nada ocurre hasta que despiertas del sueño y vas a trabajar. La Biblia dice en Génesis, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía una visión de ir a un nuevo país y luego dice, partió tal como el Señor se lo había ordenado. Un sueño sin una decisión es inútil. Y cada sueño de Dios tiene un riesgo donde debes dar un paso de fe del que hemos hablado en muchas ocasiones en esta serie. Abraham tenía que dejar su tierra. ¿Recuerdan que hablamos acerca de soltarte y de saltar y ver hacia el futuro y alzar la mirada? Abraham tenía que dejar su tierra, ir a un lugar donde nunca había estado. Pero cuando Dios te da un sueño, llegará un momento donde debes tomar una decisión y decir, bien, iré tras él. Iré tras el sueño que Dios me ha dado. No es mi sueño, pero voy a decidir actuar. Y una vez que haces eso, entonces avanzas a la fase 3. Primero, un sueño, luego una decisión. La fase 3, en las 6 fases de la fe, es el retraso.
Porque un sueño nunca se cumple de forma instantánea. Siempre hay un espacio de tiempo entre cuando Dios te da un sueño y cuando Dios cumple un sueño. Y la razón de esto es porque Dios quiere trabajar en ti. Él quiere que crezcas. Mientras trabajas en tu sueño, Él trabaja en ti. Y en Génesis 16:1 dice, Saraí, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. 11 años habían pasado en este versículo desde que Dios le dio el sueño a Abraham. Él ahora tiene 86 años de edad. ¿Qué ocurrió en esos 11 años? La respuesta es nada. Él tuvo un sueño y nada ocurrió durante 11 años. Eso ha pasado con muchos de ustedes. Dios les dio un sueño y no ha ocurrido nada. Abraham estaba esperando en Dios. Ahora él empieza a dudar, empieza a desesperarse. Es tentado a tomar atajos, pero Dios dice, no, debes esperar para el cumplimiento del sueño que te he dado. Entonces, mientras estás esperando, no solamente esperas en las fases de la fe, también tienes problemas. Y llegas a la etapa 4 y esa es dificultades. Sueño, decisión, demora y dificultad. Dios no solo te deja esperar, sino que mientras esperas te deja tener problemas. ¿No es eso divertido? Así que atraviesas la etapa de la dificultad, donde las cosas pasan de mal, a muy mal, a peor, a imposible. En el caso de Abraham, él seguía envejeciendo. Y para el momento en que llegó a los 99 años de edad, él todavía no tiene un hijo prometido. Y su esposa Sara tiene 88 años. Ahora vamos de malo a imposible. Y Abraham le dijo a Dios, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser Sara madre a los 90? Ahora, lo peor es que Dios le cambió el nombre a Abraham. Su nombre original era de hecho Abram, no Abraham. Y Dios cambia su nombre a Abraham, lo que significa padre de una gran nación. Ahora eso es vergonzoso. Imagina que eres Abraham y caminas hacia una tienda de conveniencia y la persona que atiende te pregunta, ¿cómo te llamas? Soy el padre de una gran nación. Oh, wow, qué bien. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿Y cuántos años tienes? 99. Eso es vergonzoso. Pero esta es una prueba de fe. Él tiene un nombre que dice, este es mi sueño, pero aún no puede ver que ocurre nada. Sueño, decisión, demora, dificultad. Eventualmente Dios cumplió su sueño, y cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, tuvieron un niño milagro. Pero luego llegó la peor etapa de todas, y yo llamo a esa etapa número 5, callejón sin salida. En la etapa del callejón sin salida de las etapas de fe, Dios permite que tu sueño luzca como si muriera y se despedazara frente a tus ojos. Ahora, la Biblia dice que Dios probó a Abraham y le dijo, quiero que tomes a tu hijo, al bebé milagro, Isaac, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Estás bromeando? Abraham ha esperado 100 años por este bebé y ahora Dios le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo milagro para mí. Y Abraham está pensando, ¿qué clase de Dios es este? ¿Es esta alguna broma cruel? Él me está pidiendo que sacrifique ese sueño que Él me prometió. Ahora, ¿cómo sabes que estás en la etapa 5, callejón sin salida? Bien, te diré cómo. Te sientes sin esperanza. Algunos de ustedes están en la etapa 5 de las 6 etapas de la fe. Estás en un callejón sin salida en tu matrimonio, ahora mismo. No va a ninguna parte. O estás en un callejón sin salida con tu presupuesto, con tus fondos, tu dinero. Estás en un callejón sin salida con tu carrera. Tal vez estás en un callejón sin salida en tus relaciones, tus amistades o incluso la posibilidad de casarte no va a ninguna parte. Y cuando estás en esta etapa, empiezas a dudar del amor y la sabiduría de Dios. Y empiezas a hacer preguntas. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué me ocurre a mí? ¿Por qué me ocurre a mí ahora? Si allí es donde estás ahora mismo, estás en la etapa del callejón sin salida, felicidades. Dirás, ¿qué? Estoy diciendo felicidades, porque Dios te está preparando para la fase final de la fe, la cual es fase 6, liberación. Liberación. Pero en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo, mientras iba a sacrificar a su hijo, algo que él no entendía y no tenía sentido. Dios le dijo, Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo.
Abraham alzó la vista y allí en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces y tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio, Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Ahora, cuanto más grande el callejón sin salida y más desesperante sea la situación, más hermosa, más brillante, más grandiosa va a ser la liberación. Vas a decir, wow, wow, solo Dios pudo hacer esto. Yo estaba al borde de la desesperación, el sueño había muerto, la visión había terminado. Y cuando llegas a la fase del callejón sin salida, Dios se está preparando para el milagro de la liberación. De esto es de lo que estamos hablando en una fe audaz. Ahora, cada uno de ustedes se encuentra en una de estas 6 etapas o fases ahora mismo. Algunos están en la etapa del sueño. Simplemente tienes una semilla, una idea, y durante esta serie has pensado, ¿puedo hacer esto? Y has dejado que Dios expanda tus ideas y tu visión y tu perspectiva. Algunos de ustedes ya pusieron esa idea en acción y ahora se encuentran en la etapa del retraso o en la etapa de la dificultad, tal vez incluso en el callejón sin salida. Ahora que entiendes estas 6 etapas de la fe en las que puedo llevarte a cada personaje en la Biblia, Moisés, puedo llevarte a David, puedo llevarte a José y muchos más, que este modelo, esta forma, este proceso de 6 fases ocurre todo el tiempo. Y si te encuentras aquí en una de estas 6 fases, necesitas ser paciente, necesitas seguir creyendo y seguir confiando mientras esperas en Dios. Ahora, ¿qué es lo que haces mientras esperas? ¿Qué es lo que haces entre el sueño y la liberación? Bien, permítanme darles algunos consejos y esto es en lo que quiero pasar algo de tiempo. Número 1. Recuerda lo que Dios puede hacer. Recuerda lo que Dios puede hacer. No te enfoques en lo que tú no puedes hacer, en lo que parece imposible, sino en lo que Dios puede hacer. ¿Y qué puede hacer Dios? Él puede hacerlo todo. La situación tal vez está fuera de tu control, pero no fuera del control de Dios. No te enfoques en lo que tú no puedes hacer. Enfócate en lo que Dios puede hacer. ¿Y qué puede hacer Dios? Él puede hacerlo todo. La Biblia dice esto. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que crea cosas nuevas de la nada. Ese, amigos, ese verso es la definición de un milagro. Dar vida a los muertos. Dios puede darle vida a algo que estaba muerto y Él puede crear cosas nuevas de la nada. De eso estamos hablando. Eso es lo que Dios puede hacer. Él puede darle vida a una carrera muerta. Él puede darle vida a un matrimonio muerto, a sueños muertos, a finanzas muertas. Y Él puede crear algo nuevo de la nada. Puede crear algo que no estaba allí hace un minuto. Jesús dijo, todas las cosas son posibles para el que cree. Ahora quiero que observen algo muy importante. ¿Dónde puso Abraham su fe? ¿En qué creyó Abraham? Que lo hizo atravesar estas 6 fases de la fe. ¿Creyó en sí mismo? No. ¿Creyó en sus sentimientos? No. ¿Practicó pensamiento positivo? No. La Biblia dice que él creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Cuando llegues a un callejón sin salida, y estarás allí en muchas ocasiones, atravesarás estas etapas una y otra vez, atravesarás muchos callejones sin salida, y necesitas recordar lo que Dios puede hacer. Y Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Nunca olvides eso. Lo segundo que debes hacer cuando esperas en Dios, cuando estás en ese tiempo intermedio entre el sueño y la liberación, es confiar en las promesas de Dios. Necesitas tomarle la palabra a Dios. ¿Has observado en cuántas de estas sesiones acerca de la fe he hablado acerca de las promesas de Dios? ¿Por qué? Si quieres ser una mujer de fe, si quieres ser un hombre de fe, si quieres ser un líder en fe, debes aprender las promesas de Dios. Ahora, la Biblia dice en Romanos 4:18, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Nunca dejó de confiar en esa promesa. Ahora, en ese verso nos dice que contra toda esperanza,
Piensa en esa frase. Contra toda esperanza. ¿Te has sentido así alguna vez? Que estás en contra de toda esperanza. Sí. ¿Cómo sabes cuando estás en contra de toda esperanza? Empiezas a usar la palabra nunca. Ah, Nunca voy a casarme. Nunca vamos a tener un bebé. Nunca seré feliz nuevamente. Ellos nunca van a cambiar. Nunca lograré atravesar esto. Cuando empiezas a usar la palabra nunca, la fe empieza a morir dentro de ti. ¿Y qué puedes hacer cuando tu fe empieza a morir? Haces lo que hizo Abraham. Y allí nos dice que contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Encierra las frases creyó y esperó en tu guía de estudio. Esto no es solo desear algo. Este no es solo pensamiento positivo. Esto es esperar en fe. La fe en Dios. Sigue creyendo que lo que Dios dice es verdad. Que Dios no es un mentiroso. Que Dios mantendrá sus promesas. Y a pesar de cómo luzcan las cosas, y a pesar de cómo te sientas, todo va a mejorar. Este no es el final de la historia. ¿Cómo sigues creyendo cuando quieres dudar? Cuando quieres rendirte. Dice que Abraham creyó a Dios. No creyó a sus sentimientos. Nada es más infalible que esta palabra. No hay nada más con lo que puedas contar, sino con la palabra de Dios, y que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. La Biblia dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios vivirá para siempre. Y ese es el porqué hemos memorizado un verso en cada sesión de este estudio. Espero que lo hayas hecho. Si lo hiciste, quiero que regreses un momento y que repases los versículos de las 6 sesiones y quiero que los memorices. Porque la fe viene de la palabra de Dios. Cuanto más llenes tu mente, y recuerda, atesóralo en tu corazón, cuanto más lo hagas, serás un hombre o una mujer de Dios más fuerte. Entonces, antes de concluir y de finalizar este mensaje, quiero que repasemos los 5 versos que ya hemos memorizado y luego agregaremos el sexto. Leámoslo juntos en voz alta. Estas son poderosas semillas de fe. Mateo 9:29. Léanlo conmigo. Se hará con ustedes conforme a su fe. Ustedes escogen. Ahora digamos el siguiente. Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¡Qué gran versículo! Leamos 1 de Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes le aman. Y luego memorizamos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y luego en nuestra última sesión memorizamos Efesios 3:20. Léanlo conmigo. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Ahora, este es nuestro versículo para memorizar en esta última sesión. Jesús dijo esto, son las palabras de Cristo. Leámoslo juntos en voz alta. Se trata de Mateo 19:26. Para Dios, todo es posible. ¿Y dónde se encuentra? En Mateo 19:26. Leámoslo nuevamente. Para Dios, todo es posible. Mateo 19:26. Quiero animarte y desafiarte a que memorices estos versos. Como dije, atesóralos en tu corazón, guárdalos en tu mente, recítalos todos los días. Cuando recibes las promesas de Dios en tu vida, serás capaz de esperar en fe en lugar de perder la esperanza. Cuando llegues a un callejón sin salida, debes hacer lo que hizo Abraham. Confía en las promesas de Dios. Ahora, esto es lo tercero que debes hacer cuando estás en la sala de espera de la vida, cuando estás esperando en Dios entre el sueño y la liberación. Reconocer los hechos en fe. Reconocer los hechos en fe. No debes vivir en negación, no debes negar los hechos. Enfréntalos, pero enfrenta los hechos en fe. La Biblia dice, su fe no flaqueó. Está hablando acerca de Abraham. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto y que también estaba muerta la matriz de Sara, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo. ¿Saben? La versión de la palabra de Dios para todos dice que Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Abraham reconoció que él y su esposa ya habían pasado la edad de tener hijos. Tenía 99 años. Su esposa tenía 89. Es médicamente imposible que cualquiera de ellos
pudieran ser padre o madre de un niño. Ahora, Abraham no niega los hechos, él enfrenta los hechos. Él no está en negación, él enfrenta los hechos en fe. Ahora, esto es muy importante. Quiero que entiendas esto. La fe no ignora la realidad. Si tienes cáncer, tienes cáncer. Si tienes un hijo que tiene muchos problemas ahora mismo, tiene muchos problemas, no es una ilusión. Si estás envejeciendo, no es una ilusión. La fe no es ignorar la realidad. La fe no es fingir que no tienes un problema. No me quedé sin trabajo. No, te quedaste sin trabajo. La fe no es actuar como si no hubiera dificultad. La fe no es minimizar las dificultades, no es negación. Por favor, escuche. Mucha gente piensa que eso es la fe. De hecho, hay algunos cristianos ahora mismo que dicen que la fe es básicamente, si quieres ser una persona de fe, debes negar tus problemas y simplemente sonreír y sonreír. Ese no es Jesús, esa es Poliana. Saben, Poliana, que niega la realidad y dice, no estoy enferma. Tengo 40 de temperatura, pero no estoy enferma. O no estoy en deuda, estoy al borde de la bancarrota, pero no estoy en deuda. Eso no es fe. Eso es necedad y terquedad. La fe no es negar la realidad. Es enfrentar una situación difícil y decir, sí, es malo. Es enfrentarlo y decir, sí, sé que es bastante malo, pero no estoy desanimado por eso, porque mi mirada está puesta en Jesús. Y aun cuando las cosas no resultan de la forma en que esperabas o la forma en que lo planeaste, no empiezas a conmiserarte, porque sabes que Dios sabe qué es lo mejor para ti. Y dices, sí, no salió de la forma en que yo lo planeé. Vivimos en un planeta dañado, pero creo que Dios tiene un mejor plan. Eso, amigos, es fe. Esa es una fe que perdura. Esa es una fe audaz. Esa es una fe profunda. Dices, sí, no salió de la forma que yo pensaba, pero sé que Dios no ha terminado con mi vida. Dios es un buen Dios y sé que Dios todavía tiene guardadas cosas buenas para mí. Eso es fe. Enfrentar los hechos en fe no es una fantasía. Decidir creer que Dios sabe qué es lo mejor y decidir no estar desanimado. Ahora, ¿cómo haces eso? ¿Cómo sigues creyendo cuando tienes ganas de rendirte? Bien, vamos a repasar. Haces estas 4 cosas. Recuerda lo que Dios puede hacer. No tú, sino Dios. Puede hacerlo todo. Luego confía en las promesas de Dios. Aférrate a su palabra. Dios, tú dices esto en tu palabra. Y le tomas la palabra a Dios. Luego, número 3, reconoce los hechos en fe. No los niegas. Y tú eres realista, pero lleno de fe. Y no te desanimas. Y finalmente, lo cuarto que haces es regocijarte con anticipación. Te regocijas con anticipación. Significa que esperas con gozo que Dios obre en tu vida y que haga cosas buenas, incluso si no es como lo planeaste. La Biblia dice esto. Abraham no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte y alabó a Dios plenamente convencido. Él alabó a Dios de antemano, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Plenamente convencido. Encierra la frase, plenamente convencido, en tu guía de estudio. Esta es fe verdadera. Hablamos de esto en la primera sesión. Cuando le agradeces a Dios luego de que algo ocurre, eso es gratitud. Cuando le agradeces por algo antes de que ocurra, eso es fe. Recuerda que la forma más alta de fe es agradecerle a Dios de antemano. Porque cuando lo haces, dices, Dios, no sé cómo vas a hacerlo. No sé cómo harás que esto resulte. Estoy en un callejón sin salida. Pero te agradezco de antemano porque sabes lo que estás haciendo. Y te agradezco de antemano porque tú vas a liberarme. Ahora, cuando hablamos de liberación, ¿de qué estamos hablando? Como la etapa final de la fe. De hecho, hay 3 tipos diferentes de liberación. Tal vez quieras escribirlas. Esto te ayudará a entender la diferencia. Primero, hay liberación circunstancial. Y en este tipo de liberación, Dios milagrosamente cambia tu situación. Por ejemplo, alguien recibe sanidad. Esa es una liberación circunstancial. Se suple una necesidad financiera. Esa es una liberación circunstancial. Dios hará eso muchas veces en tu vida. Pero no siempre va a liberarte cambiando la situación. Algunas veces Él te libera de la segunda forma. Y yo llamo a esto liberación personal.
Él no cambia las circunstancias. Lo que hace es cambiarte a ti. Recibes una mayor perspectiva, recibes una fe mayor, recibes un carácter más fuerte, recibes una mejor actitud. Esa es la liberación personal. Pero luego, hay ciertos dolores en la vida que solamente serán aliviados a través del último tipo de liberación. Y a eso lo llamo la liberación final. La liberación final solo ocurrirá cuando llegues al cielo. Dios no ha prometido llevarse todo mi dolor y todo tu dolor. Dios no ha prometido que todos tus seres queridos vivirán tanto como tú quieres que vivan. Eso no ocurrirá. Dios no ha prometido que no tendrás retrasos, dificultades o callejones sin salida. Pero sí he prometido darte la fuerza para manejarlos. Y si pones tu fe en Jesucristo, Él ha prometido que un día, finalmente, Él te liberará en el cielo donde no hay llanto, no hay sufrimiento, no hay tristeza ni dolor. Y esa es la liberación final de Dios. Y llegaremos allí eventualmente. La Biblia dice esto. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza de la gloria de Dios? Es el cielo. Pero solo hay una forma de entrar allí, y es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si vas al cielo, será a través de Jesús. Si quieres ir al cielo, debes hacerlo bajo los términos de Dios. Y Él dice, ven a través del Salvador que envié. Porque les ha nacido un Salvador, Cristo el Señor, fue lo que dijo el ángel. Si no necesitaras un Salvador, Dios no hubiera proveído uno. Cuando estás en un callejón sin salida, Jesús puede tomar ese final sin esperanza y convertirlo en esperanza sin final. Finalmente, Él va a liberarte. Puede ser que no ocurra en esta vida, pero hay una mejor esperanza que solo el pensamiento positivo, y esa es la esperanza de la eternidad. Así que permíteme ser un poco personal. ¿Estás en un callejón sin salida? Y si es así, te invito a que tomes tu problema, tu situación y tu propia vida y se la entregues a Jesucristo. Él tal vez no te libere de la forma que tú piensas que debería hacerlo, pero Él va a liberarte de la forma que Él sabe que es lo mejor para ti, si tan solo confías en Él. Quiero que cerremos en oración. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, sé que aquí hay personas enfrentando problemas muy difíciles. Algunos están en el retraso, algunos en las dificultades, otros en el callejón sin salida. Y una de las cosas más difíciles que podemos hacer es sentarnos y esperar en ti, cuando queremos movernos y tomar acción. Sin importar dónde se encuentren ellos el día de hoy, te pido que los ayudes a dar estos pasos. Ahora ora conmigo. Solo di esto en tu corazón, querido Dios. Cuando siento que he estado sentado en la sala de espera de la vida, ayúdame a recordar lo que tú puedes hacer. Ayúdame a confiar en tus promesas y no en mis sentimientos. Ayúdame a reconocer los hechos en fe, a no intentar menospreciar el problema como algo insignificante, sino a darme cuenta frente a un gran problema que tú eres más grande aún. Ayúdame a reconocer los hechos en fe. Y luego, Señor, quiero regocijarme con anticipación, quiero agradecerte de antemano. Quiero alabarte, incluso antes de que llegue la respuesta, sabiendo que tú tienes el control y me amas. Ayúdame a estar abierto a tu liberación, ya sea circunstancial o personal o final. Te agradezco, Dios, porque incluso si ahora estoy atravesando muchos problemas, un día estaré contigo, donde no hay problemas, no hay lamento, no hay lágrimas, sino solo gozo. Ayúdame a convertirme en un hombre o una mujer de fe. Y hago humildemente esta petición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, permítanme culminar esta serie diciendo un par de cosas. Primero, gracias. Gracias por acompañarme en esta serie. Espero que haya hecho una gran diferencia en tu vida y espero que hayas aprendido estas verdades y que no solo las aprendas, sino que las pongas en práctica, que las pongas en acción en tu vida y que seas un hacedor de la palabra y no solamente un oidor. Lo segundo
Es que quiero estar en contacto contigo, quiero seguir conectado contigo. Y hay muchas formas en que puedes hacerlo. Primero, estoy en las redes sociales. Soy Pastor Rick Warren en Facebook. Soy Pastor Rick Warren en Instagram. Soy Rick Warren en Twitter. Soy Rick Warren 2 en LinkedIn. Y también estoy en Google Plus como Rick Warren y simplemente revísalo y sígueme y conéctate. Yo te seguiré y vamos a conectarnos en la internet. Segundo, hay una información en tu guía de estudio acerca de más recursos, de qué hacer a continuación. También está mi devocional Esperanza Diaria. Es un correo electrónico que me gustaría enviarte cada día que te da esperanza diaria. También hay devocionales en audio en Esperanza Diaria y puedes escucharlos en estaciones de radio a lo largo de los Estados Unidos y también en algunos países extranjeros. Y también puedes obtenerlos en MP3, puedes encontrar información. Y para aquellos de ustedes que les gustaría hacer otro estudio, ¿qué estudiamos a continuación? Bien, en los recursos de Saddleback tenemos una librería completa de estudios en video para tu grupo pequeño. Ve a los recursos de Saddleback en la internet y busca tu próximo estudio. Y sigan avanzando juntos. Quiero animarlos a que no detengan su grupo pequeño solo porque hemos terminado, sino sigan avanzando y Dios los bendecirá. Gracias. Escríbanme al correo electrónico que pueden ver en su guía de estudio y déjenme saber su historia. Me encanta saber cómo Dios cambia sus vidas a través de estos currículums. Gracias nuevamente por dejarme ser parte de su crecimiento en la fe. Dios los bendiga.